¿Qué es el hombre? Aproximación teológica a la antropología, de José Luis Lorda. En primer lugar, el texto presenta lo que se puede decir desde la fe. La fe es una fuente para el conocimiento humano, pero es un conocimiento particular. Es decir, este conocimiento requiere una hermenéutica propia. Hemos visto en el curso referencias a los tres ojos del conocimiento, que originalmente lo presentó Hugo de San Víctor, un filósofo de la Edad Media, que hablaba del ojo de la carne, el ojo de la fe y el ojo de la mente, refiriéndose al conocimiento natural, al conocimiento filosófico y al conocimiento espiritual o de la fe. Por lo tanto, la fe es una fuente de conocimiento, pero para que la fe sea fuente de conocimiento se debe tener un conocimiento particular o una hermenéutica particular, es decir, desde un tipo de interpretación. En este texto vamos a estar hablando del tipo de interpretación o del cristianismo o de la teología cristiana. Y esa teología cristiana recibe la revelación de Dios, que es lo que vamos a ver a continuación. El creyente confiesa que Dios se ha revelado en la historia. Dios ha hablado al hombre. Esto no es para el creyente una pregunta, sino una, como se dice, doctrina o verdad de fe. Es decir, tiene conciencia de que Dios se manifiesta en la historia, de que Dios habla. Lo que hace es recoger las revelaciones, esas manifestaciones de Dios en la historia. En los elementos de la revelación, entonces, son dos. En primer lugar, Dios que se revela y el hombre, el ser humano, que comprende esa revelación, es decir, los destinatarios. En el cristianismo se entiende que la primera revelación se hizo con el pueblo de Israel y la segunda con la iglesia. Es una sola revelación, pero digamos la primera parte de la revelación se hizo al pueblo de Israel como pueblo elegido de Dios y luego a la iglesia cristiana. Esta revelación deja unas huellas que se reconocen como huellas históricas. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras. También la doctrina, el culto y las costumbres manifiestan la luz que la revelación ha dado. En segundo lugar, vemos cómo la revelación caracteriza al ser humano. La primera característica y fundamental es que el ser humano es visto como imagen de Dios. Entonces, el ser humano como imagen de Dios es una metáfora, es decir, está abierta a la interpretación, pero tiene capacidad de evocación mucho mayor. ¿Por qué es una metáfora? Porque hablar del hombre como imagen de Dios, cuando Dios se entiende como espíritu y el ser humano como corpóreo, el Dios como lo que no conocemos, y entonces el ser humano se le compara con Dios y se dice que es su imagen. Por lo tanto hablamos de una metáfora, pero esa metáfora permite sacar muchas consecuencias que dan luces al ser humano. Está tomada de la cita del Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Génesis presenta la creación de Dios en los primeros versos y luego, después de que ha pasado los primeros días en que Dios ha con su palabra creado los diferentes elementos de la naturaleza, de la creación, finalmente dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, hay un cambio en la enunciación y entonces es en el sexto día. Por lo tanto, el hombre, y entendiendo al hombre como el ser humano, es decir, varón y hembra, es la corona o el coronamiento de la creación. Así, desde el punto de vista humanista o antropológico, digamos, laico, o horizontal o inmanente, como queramos decir, pues es muy... no se entiende el hecho de que el hombre sea cabeza de la creación. De hecho, hoy por hoy hemos hablado en este curso que hay una crítica a eso. Hay una crítica fuerte a decir que el ser humano sea la corona o lo más alto de la creación. Sin embargo, contra ello la revelación lo presenta así. Pero vamos a ver las características por las que el hombre es imagen y semejanza. Esta imagen y semejanza tiene como significado varias cosas. Por ejemplo, capacidad de generar a otros hombres. Cuando dice el mandamiento: creced y multiplicaos.
Es decir, el hombre va pasando la imagen de uno a otro. También el ser humano es administrador de la creación. Pero una cosa es ser administrador, es también interlocutor de Dios. Pero lo que no es la superioridad del hombre es la depredación de la creación. El hombre es superior porque tiene una relación con Dios, lo que ningún elemento de la naturaleza reconocido por el ser humano puede tener una relación con Dios, y el ser humano es trascendente. Pero esa superioridad no significa depredar la creación como efectivamente ha sucedido por el pecado, como el desorden humano. La racionalidad humana fundamenta lo que se conoce como el concepto de persona. Y es importante ver que el concepto de persona proviene de la revelación de Dios. Es decir, el ser humano, digamos, se ha reconocido como persona, y ese concepto de persona se ha desarrollado suficientemente desde la revelación misma que se tiene de Dios como Trinidad. Porque en la Trinidad Dios se reconoce como personas, 3 personas. Y desde este punto de vista el ser humano se relaciona. Dios se relaciona en sus personas. Hay una relación intratrinitaria. Y estas relaciones de la Trinidad reflejan al ser humano, o el ser humano en su relacionalidad es como una consecuencia de la relación que hay al interior de la Trinidad. En tercer lugar, Cristo o Jesucristo es el hombre perfecto. Para la revelación de Dios, el sentido del hombre se encuentra verdaderamente en lo que Cristo nos ha revelado. Es decir, en lo que Dios nos ha revelado de sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. Cristo es una persona histórica, Jesús de Nazaret, y representa también el hombre nuevo. Es decir, el Nuevo Testamento nos muestra cómo en Jesucristo, en lo que Él es, en lo que Él representa, se puede ver el ser humano y la plenitud, como vamos a ver acá. La definición cristiana del hombre tiene 2 elementos. Por un lado es origen. Recordemos que estamos hablando del hombre como imagen de Dios, pero a la vez en Cristo se encuentra el destino, el sentido, la plenitud. Entonces el ser humano viene de Dios como origen, como su imagen, pero termina en Dios también, porque Cristo es su plenitud, es su destino, su sentido. De hecho, Cristo es visto como el alfa y el omega, el principio y el fin. Al origen de la creación y de todo estaba la palabra de Dios, que es Cristo, y estará al final de los tiempos. Entonces Cristo es la plenitud humana, y esa plenitud humana hace que el ser humano se pueda reconocer como hijo de Dios, como lleno del Espíritu. Y unas imágenes también de la Biblia lo presenta como sacerdote, profeta y rey. Estos son características que tenía Jesucristo, pero que las tiene también el ser humano. Sacerdote, el que ofrenda a Dios, el que intercede o es un mediador ante Dios. El profeta, el que anuncia, y el rey por la derivación de Jesús de el rey David. Entonces Jesús es rey, es profeta y sacerdote, y eso también es el ser humano. Por lo tanto, en Cristo el ser humano encuentra su plenitud. La idea del ser humano, o el camino del ser humano, es identificarse con Cristo. Cristo ha venido para que el ser humano pueda identificarse con Él, y esto implica un itinerario interior y exterior, que pasa por la muerte, por la perspectiva humana, el sufrimiento, etc., hasta la resurrección, hasta la glorificación. Es por eso que en el cristianismo no se excluye el dolor, ni se quiere, como en el budismo, por ejemplo, tratar de liberarse del dolor como en medio de la comprensión de que el dolor o el sufrimiento es producto del yo o del deseo. Para el cristianismo, el ser humano completa la cruz de Cristo, la redención que está haciendo Cristo, y asume y carga su cruz, pero con la fuerza del resucitado. Carga la cruz, o sea, se crucifica, es un crucificado con la fuerza del resucitado. Entonces, unido a Cristo, todo dolor y sufrimiento reciben un sentido redentor. Redentor viene de redimir. Entonces, un sentido redentor en el sentido de que con las palabras de Pablo, cumplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Así que el cristiano no busca el dolor ni llama al dolor, pero tampoco rehúye de él, lo asume, entendiendo como
parte de la redención de Cristo, porque el cristiano es uno con Cristo. Entonces, si recibe su gloria, su victoria, su triunfo, su glorificación, pues también puede y debe asumir su muerte, su crucifixión. Por eso se habla de cargar con la cruz de la vida. En el cuarto punto, entonces, ¿qué pasa con el pecado? ¿Qué revela Dios? ¿Qué dice la revelación de Dios sobre el pecado? En términos llanos, el pecado es apartarse de Dios y rechazarlo. Y este pecado no es reconocido sino por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela el pecado en el hombre. Es importante decir aquí que el hombre natural, el hombre sin Dios, o el hombre ajeno a la perspectiva cristiana o no creyente, no reconoce pecado porque no tiene sentido para él el pecado. Hemos escuchado, escucharán ustedes que nos preguntamos, las personas se preguntan, ¿qué es pecado? ¿Por qué es pecado para el ser humano X o Y? Y no reconoce el pecado porque desde la revelación de Dios el pecado solamente es visto desde el punto de vista del Espíritu Santo, que lo revela al ser humano, es decir, le permite al ser humano darse cuenta de que es pecador. Así que la salvación de Cristo trasciende el daño del pecado porque comunica una nueva vida. Es decir, Cristo no viene solamente a rescatarnos del pecado, que es una cosa, sino a darnos una vida y una vida en abundancia, como lo dice el Evangelio de Juan. Entonces la revelación presenta que Cristo, que dice en la tradición que bendito pecado que nos trajo tal Redentor. En el pecado también tenemos una gloria por la redención venida en Cristo, desde el punto de vista de los creyentes. El pecado entonces es un rechazo, hay varias formas de entenderlo, un rechazo al dictado de la conciencia, porque el ser humano tiene dentro de su conciencia una voz que le habla y que puede después torcerla o no escucharla. También es un error voluntario, es la negación del deber, es la violación de la ley, la realización del egoísmo, de la incoherencia, de la inautenticidad. Es claro que hablar de pecado no es muy popular en nuestro tiempo y justamente el humanismo y la perspectiva moderna y ahora posmoderna, pues lo que ha querido es mostrar que, digamos, es anticuado y fue propio de ciertas religiones de culpa y demás hablar del pecado. Después de estudiar las grandes religiones del mundo nos damos cuenta que todas las religiones hablan de ello, aunque le llamen ego, tendencia y demás. En Oriente se dice que todo el mundo está lleno de ego, que no esperen nada bueno del mundo porque el mundo es ego. El mundo es una lucha de egos. Bueno, en el cristianismo se le llama pecado. Tal vez nosotros que vivimos en este contexto occidental y sobre todo quienes tengan discusión o enojo o tal vez diferencia con el cristianismo, pues ven en el pecado como algo problemático. Si estudiamos el budismo o el hinduismo, vamos a ver que el pecado o el egoísmo hace parte, es con natural al ser humano y lo que tiene que descubrir es su causa y poderlo quitar. En Oriente se quita con la comprensión, en el cristianismo tiene que ver con Dios. Solamente en Cristo se puede el ser humano ser libre del pecado. Una palabra que más extraña será para los estudiantes de nuestro tiempo es concupiscencia, que se refiere a las inclinaciones torcidas del corazón humano y empujan hacia el desorden moral. Como estamos hablando de antropología teológica, estamos viendo lo que la revelación de Dios indica sobre el ser humano, cuál es la perspectiva. Y desde esa perspectiva, el ser humano tiene inclinaciones torcidas del corazón. Se ve en el capítulo 7 de Marcos cuando dice que Jesús, que del corazón del ser humano brotan todos los desórdenes, pero es desde el corazón. Y desde allí, entonces, el ser humano tiene que ser sanado, es decir, desde el interior. No con los pecados en plural, que son las acciones particulares, matar, robar, etc., calumniar, sino desde esa tendencia o torcedura del corazón humano, que como hemos dicho en otras culturas, en otras sabidurías también la reconocen y le llaman deseo, tendencia, ansiedad, etc. En el budismo se le llama, por ejemplo, los venenos del corazón humano. La secuela del pecado es la pérdida de la libertad, y eso se le conoce como la esclavitud del pecado,
Por lo tanto, la liberación que veíamos ahora en Cristo consiste en esa capacidad que adquiere el ser humano de ser libre de sí mismo, de la incapacidad que tiene. Es decir, la libertad cristiana no consiste en tener una libertad que se llamaría negativa, en el sentido de que yo puedo ir a este lugar o a este otro lugar. Es decir, yo me puedo mover, yo puedo actuar de esta manera u otra. No se trata de esa libertad, sino una libertad interior, que es la capacidad que tiene el hombre desde dentro para ser libre de lo que ninguna filosofía de libertad le puede dar, libre de sí mismo y de sus propias esclavitudes. Finalmente, entonces, ¿cuál es la transformación que realiza el espíritu? La acción del espíritu tiene un efecto transformante y simétrico a la acción del pecado. Es decir, mientras el pecado esclaviza, el Espíritu Santo libera. Mientras el pecado mantiene en tinieblas, el Espíritu Santo da luz. Es el efecto simétrico de la acción del Espíritu Santo. El ser humano, en su condición natural, producto del pecado, digamos, está lejos de Dios. Cuando el ser humano se identifica con Cristo, se hace hijo de Dios. Entonces, el ser humano natural, producto del pecado, y el ser humano sobrenatural, con Cristo, es hecho hijo de Dios. ¿Cuáles son las manifestaciones de esta nueva vida? Hay muchas y podrían decirse desde muchas perspectivas, pero si se hablara, por ejemplo, de los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz. Aquí, amor, alegría interior, libertad de espíritu, penetración de la fe, que tiene que ver como que la fe da un conocimiento más profundo del ser humano y de la realidad. Discernimiento de espíritus, caridad heroica. Caridad es amor, ¿no? Amor que puede dar la vida. Fervor de piedad. Estas son manifestaciones del espíritu. Miren que cuando hablamos de que son manifestaciones del espíritu, es que no esperemos que una persona natural, desde el punto de vista natural, humano, pueda tener este fervor de piedad desde el cristianismo. Se puede buscar de otras formas, ¿no? Alguien puede adorar una piedra, o puede darle importancia a su reloj, o a un celular, etc. Pero no vamos a llamar a eso piedad, porque piedad tiene que ver con la relación de un ser humano con Dios, que lo considera su creador y su fuente y su vida. Hay un celo por las cosas de Dios. Este celo hay que entenderlo bien, es un interés, es una acción de cuidado de lo divino, que ustedes escuchan en quien cree. Hay prudencia, justicia, desprendimiento, fortaleza. Estas que eran virtudes griegas, ahora en el cristianismo se tienen con una capacidad desde dentro para vivirlos. Para los griegos había que ser un héroe para ser prudente, justo, fuerte, ¿no? Fortaleza, templanza. Para el cristianismo no se trata de un heroísmo de alguien que lo pueda demostrar, porque dice la carta a los romanos que la naturaleza no puede agradar a Dios aunque quiera. No es una cuestión de una batalla de quién es mejor o no, se trata de una fortaleza interior por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu desintegra las secuelas del pecado, lo que el pecado produce en el ser humano. Y la unidad, y el Espíritu Santo produce unidad con Dios, que es fuente de toda vida y sentido. Reconstruye todas las instituciones del pecado, también a nivel personal, social y cósmico. La teología reconoce que el pecado no es personal solamente, que hay un pecado estructural. Nosotros lo podemos ver solamente leyendo la prensa diaria o viendo los titulares de las noticias en cualquier medio. Podemos ver que hay un pecado estructural de corrupción, de intereses desmedidos. Como decía el filósofo Thomas Hobbes, que el ser humano es ambición tras ambición hasta la muerte. El ser humano, recuerdan en el libro de El Leviatán de Hobbes, el ser humano es guerra de todos contra todos hasta la muerte. Y tiene una vida pobre y triste y vacía, decía Hobbes. Obviamente podemos pensar que Hobbes se inspiraba en el cristianismo para su retrato de la vida humana, pero recuerden que él decía que el ser humano solamente se arreglaba, una sociedad solamente se hacía vivible si tenía un leviatán, o sea, un monstruo, es decir, un dictador que fuera suficientemente poderoso para aplacar todos los instintos destructivos del ser humano. Pues lo que dice la sociología o la teoría política, el cristianismo lo dice hablando de la interior del ser humano, pecaminoso, que es solamente transformado por el Espíritu Santo. El segundo punto, el segundo texto que hemos trabajado entonces es la aproximación al estudio del hecho religioso. Hemos hablado del fenómeno religioso. Tomaremos las ideas clave del texto de Esperanza Bautista.
Rasgos esenciales del hecho religioso, lo sagrado y el misterio. Una introducción. La religión es una actitud específica humana y forma concreta de estar en el mundo. Es decir, cuando hablamos de religión, hablamos de una particularidad, una forma concreta de estar en el mundo. Hay personas religiosas o hay actitudes religiosas y otras que no las hay. En la antigüedad, por ejemplo, se vivía bajo el dominio de lo sagrado. Lo sagrado se equiparaba a lo real, es decir, podía verse que todo el mundo era sagrado. Si ustedes hemos hablado en el curso, recuerdan la cosmología, por ejemplo, indígena quechua, que a nosotros nos llega con nuestros indígenas, se reconoce la tierra como la Pachamama, y la Pachamama es la madre, pero la madre es sagrada, hay que cuidarla, hay que pedirle permiso para ir a cortar un árbol, a tomar un animal. Entonces ya que podemos entender que las culturas nativas de todo el mundo, incluso aún, ven el cosmos como lo sagrado, como lo real. Y lo sagrado se opone a lo profano. Recordemos que sagrado es aquello que se distingue por una cualidad especial y lo profano es lo natural, el cosmos. En nuestro tiempo lo más normal es entender que todo es profano y algunos tienen unos símbolos sagrados o unas realidades sagradas. En la antigüedad, o como estamos diciendo en las culturas nativas o en ciertas cosmovisiones, es más bien lo contrario. La realidad es sagrada en general, aunque haya unos momentos profanos. Profano no es malo, simplemente es lo que no es sagrado. Pues, también se hablaba de realidad versus apariencia, es decir, lo real es lo sagrado, la apariencia es lo que no es sagrado. Esto lo puede hacer memoria de Platón, cuando hablaba del mundo de las ideas versus el mundo de las apariencias. Cuando los seres humanos, recuerden que estaban en la caverna, siempre escondidos y solamente viendo el mundo en tinieblas por un fuego que se reflejaba en la pantalla, en la pared de la cueva, pudieron salir, escaparse y ver la realidad, el mundo de las ideas. O sea, conocieron la realidad. Y después volvieron a tratar de explicarle a los que estaban en la cueva que no conocían el mundo, sino que veían solamente el mundo de las apariencias. Bueno, que siempre se ha conocido como el dualismo platónico, pues lo que hace es que nos muestra en parte cómo podemos entender esto de lo sagrado versus lo profano. Decíamos otra vez, previo a la modernidad, la religión englobaba y daba sentido a los sistemas sociales. Ya sabemos que el mundo era religioso, ¿no? Y algunas veces pues, se ha culpado a esto de traer grandes pues, problemas a la humanidad. Habría que ver que así como trajo problemas, pues también trajo organizaciones y sentido de las sociedades. Las culturas secularizadas, que son las que tenemos en nuestro tiempo, secularizadas viene de secular, secular es siglo, y siglo es mundo. Esto es del latín. Entonces, saecula, século. Es decir, siglo y siglo es mundo. Entonces, una cultura secular es una cultura del mundo. Generalmente, lo secularizado es lo que se opone a lo religioso, es decir, a lo sagrado, lo que se liberó de lo sagrado, lo religioso. Entonces, al liberarse, se volvió secular, o sea, mundano. Mundano no es que sea malo, sino simplemente que no es sagrado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Abandonaron lo religioso como patrón global. Lo sagrado perdió el poder global, pero eso no significa que no tenga todavía sus rasgos propios. Los rasgos propios los pueden ver los estudiantes a la vuelta de la esquina de su casa cuando encuentren una iglesia o algo similar. Es decir, lo sagrado está allí, o puede estar a la vuelta de su habitación cuando vea un altar de una abuela o de su madre, y puede encontrar que tiene imágenes y demás, y ese espacio es sagrado. También puede darse en otro sentido, cuando hay imágenes de personas que fallecieron o se guardan en una billetera y demás. Es decir, lo sagrado está allí y tiene un sentido, pero estamos en un mundo más secular, en donde lo sagrado ya no es lo que reina o lo que manda. A veces entendió, y hemos tratado en este curso, que cuando apareció lo científico desapareció lo sagrado. Eso no es real, porque la religión y la fe o lo que estamos estudiando acá no puede ser solamente el producto de la ignorancia. Es decir, cuando somos ignorantes, entonces pensamos que hay Dios porque tiene que traer la lluvia. Entonces le llamamos el Dios de la lluvia como Chica o en América, o como Thor en los nórdicos, o de los truenos. No se trata de eso, se trata de la religión tiene que estar por encima de las grandes sospechas, de la ingenuidad, del conflicto interior, como decía Freud, de grandes maestros de la sospecha.
Si es auténtica religión y fe, debe superar. ¿Qué significa que debe superar? Que los mayores científicos como Albert Einstein pueden ser hombres muy religiosos. La historia, la fenomenología y la filosofía de la religión estudian las manifestaciones culturales de las religiones. Hemos visto que se puede estudiar, existe historia de las religiones. La fenomenología viene de logos y fenómeno, el estudio del fenómeno de la religión. Y la filosofía de la religión, que estudia si la religión es una realidad intrínseca al ser humano, si es una necesidad, etc. Podemos hablar también de la sociología de las religiones y otras ciencias. La antropología, como estamos viendo. Los rasgos esenciales del hecho religioso. Entonces, lo sagrado, que estábamos hablando, es una forma peculiar de ser y de aparecer del ser humano y de la realidad que surge cuando aparece lo religioso. Es decir, hay una relación entre lo sagrado y lo religioso. Vamos a ver que hay una leve distinción, pero, o sea, una distinción muy delgada, pero que hay que saberla interpretar. Lo sagrado es más el panorama en general. Lo religioso tiene que ver cuando se toma lo sagrado y se asume una forma particular de ser o de practicar, entonces es religioso. Lo sagrado es el panorama, es el horizonte de aparecer de la realidad, digamos, trascendente, etc. Y lo religioso es cuando se toma una forma determinada de esa y se practica. Aquí estamos diciendo, lo sagrado no es igual a lo religioso, pero sin embargo, lo sagrado y lo religioso sí se oponen a lo profano, porque sagrado y religioso se emparentan y versus lo profano. Lo sagrado es el ámbito englobante y clave para comprender lo religioso. Desde lo sagrado podemos entender por qué hay religiones. Si entendemos que hay una cosmovisión o un ámbito sagrado, podemos entender que hay religiones o prácticas religiosas determinadas. Lo religioso es una actitud específica del ser humano determinada por lo sagrado. Por ejemplo, podemos hablar de la India que hemos expuesto en este módulo. En la India existe lo sagrado como una realidad que engloba al país en general, pero no toda la India es hinduista. También sabemos que hubo guerras por el tema del Islam dentro de la India y otras religiones. Hay un panteón, hay muchas divinidades y son interpretadas de muchas formas. O sea que está lo sagrado, pero dentro de lo sagrado, entonces se terminan ciertos aspectos religiosos. Lo pueden ver incluso en las películas que se llaman Bollywood, es decir, las películas de la India hoy por hoy, donde en cualquiera de ellas lo sagrado aparece de alguna manera, ¿no? En las relaciones, en las danzas y demás. Relación religiosa implica una previa relación con lo divino, es decir, para que haya algo religioso es porque hay previamente una concepción de eso trascendente o divino. Y lo sagrado se reconoce como el ámbito de lo definitivo y lo último frente a la vida ordinaria. Es otra característica de lo sagrado. Ser aquello que es definitivo, que es importante, que es grande y que marca entonces el sentido de la historia del ser humano, visto obviamente desde lo sagrado, frente a la vida ordinaria. La vida ordinaria es como el pasar, y se puede entender en la teología cristiana cuando se habla del Cronos y el Kairos. Cronos, que lo pueden derivar del dios Cronos de los griegos, tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces el Cronos es toda la historia, digamos, del tiempo, ¿sí? Desde la historia del espacio-tiempo. Cuando surgió el espacio, surgió el tiempo. Todo eso es Cronos. Pero dentro del Cronos, dice la revelación bíblica, aparece el Kairos. Kairos es un momento dentro de la historia que es de manifestación divina o de intervención divina. Entonces, dentro del Cronos, que es la vida ordinaria, aparece el Kairos, o sea, momentos de intervención divina, de participación divina. Nace Jesucristo, Dios se le revela a Moisés, el Espíritu Santo viene a los discípulos, son momentos kairóticos. Y en la vida de cada ser humano creyente habría esos momentos kairóticos que también pueden ser vistos en el ser humano no creyente, es decir, momentos especiales de gracia donde algo pasó y es significativo y entendible después como un momento de gracia, un momento distinto a la vida ordinaria normal. ¿Qué rasgos tiene lo sagrado?
Vamos a ver varios. La primera es una ruptura del nivel existencial. Entonces, es característica del encuentro religioso del hombre con Dios, esa ruptura del nivel existencial. Y existe, por ejemplo, un proceso de iniciación. ¿Por qué? Porque hay una muerte a una forma de ser y hay un comienzo a una nueva vida. Siempre lo sagrado se manifiesta como una iniciación, como un paso de una forma de vida a otra. Y se supone que la otra que viene es una nueva forma y mejor. Ahí paso a una nueva dimensión, es decir, está este mundo, pero se accede a ese otro mundo. Y ese otro mundo es este mundo, sí, pero visto de otra manera. Es decir, no, este mundo no cambia. La realidad no deja de ser la misma físicamente, pero adquiere otra connotación. Mircea Eliade, que es un gran investigador del fenómeno religioso, dice que un objeto se convierte en sagrado en la medida en que se incorpora, es decir, revela algo distinto de él mismo. Entonces, un objeto es sagrado porque revela algo distinto de él mismo. Dos trozos de madera que están cruzados, un trozo de madera vertical y un trozo de madera horizontal. Son normales diríamos, para un extraterrestre que viene a la Tierra, no encuentra nada en ello, o para una cultura que no haya conocido nunca, que es el símbolo cristiano. Es un objeto, revela algo distinto a él. Objetos profanos tienen una función natural, pero los objetos sagrados tienen una dimensión nueva. Si una vasija, por ejemplo, una copa, que es utilizada para tomar vino, pero en el altar, esa copa es el cáliz donde se toma el vino sagrado que es la sangre de Cristo. Ese objeto toma una nueva connotación. Otro rasgo de lo sagrado es que la realidad por excelencia y la realidad por excelencia y la experiencia de lo sagrado. ¿En qué sentido? En que lo sagrado es la plenitud del ser y eso es la realidad por excelencia. ¿A qué nos referimos con la realidad por excelencia? Es que es la realidad. En las religiones orientales se dice mucho esto, se dice en el budismo Chan, por ejemplo, que el iluminado es aquel que conoce su propia naturaleza. Eso significaría que los demás seres humanos no conocemos nuestra propia naturaleza. Es decir, conocernos como realmente somos, esencialmente, como si lo divino nos estuviera conociendo, como si supiéramos de dónde viene el mundo, para dónde va, cuál es el sentido de él, cuál es la realidad de eso. Y todas las religiones lo dicen, el cristianismo lo dice, que al conocer a Cristo conocemos lo divino y que por Cristo conoceremos la plenitud de todas las cosas. Dice una cita bíblica que cuando estemos en la plenitud de la vida eterna, conoceremos como somos conocidos y como Dios nos conoce, es decir, conoceremos la plenitud. La vivencia religiosa es un sentimiento que embarga al ser humano de ser donación gratuita de una realidad superior que lo fundamenta y lo hace vivir. Miren esta definición tan bonita que es una definición humanista. Es decir, es una definición que no tiene que ser teológica o cristiana como estábamos hablando hace un momento. Está diciendo, un sentimiento que embarga al ser humano de ser donación. Yo no me hice a mí mismo, yo no soy la razón de mí mismo, yo no soy Dios, yo he venido aquí, yo he aparecido, yo soy donado, soy regalado por la historia. Y gratuitamente, yo no me compré, yo no tuve que pagar, simplemente surgí. Diría la vivencia religiosa, lo normal sería decir, oh, agradezco esta realidad que se manifestó en mí, esto que soy. Yo no me mando, yo no existo por mí mismo. Yo debo mirar y tratar de preguntarme qué quiere la realidad de mí, esa realidad que las religiones le llaman Dios. Dice, de una realidad superior que lo fundamenta y lo hace vivir. Yo vivo por eso por eso que me fundamenta, eso que soy. Dicen en la India, yo soy eso que es. O sea, me hago uno con esa realidad absoluta. Y dice que lo hace vivir porque le da plenitud de vida. Cuando decimos plenitud de vida, no solamente deambular o sobrevivir, levantarse, acostarse, hacer la tarea. No, es vivir una vida en plenitud. Rudolf Otto, que es otro gran pensador e investigador de esto, del fenómeno religioso, llama a lo sagrado lo luminoso y le da tres características: misterio, tremendo y fascinante. Estas palabras las dicen en latín, para nosotros en español misterio, tremendo y fascinante. Fascinans, tremens. Y ese misterio luminoso es tremendo porque es temor, sobrecogimiento, anonadamiento. Cuando se dice tremendo y la palabra temor no necesariamente implica
algo que sea terror a lo que yo le debo huir porque es dictador o tirano, sino aquello que me inspira un respeto profundo, algo ante lo cual yo no lo puedo comparar con ningún objeto natural o ningún ser humano incluso. Por eso tengo sobrecogimiento, anonadamiento. Anonadamiento viene de anonadarse, de ser yo nada para dejar que eso sea. Y es misterio y fascinación. Y misterio y fascinación porque es admiración. Y es fascinación. Y es asombro. Eso es misterio. Ante el misterio lo que hay es asombro. Lo normal del ser humano, ese es el comienzo de la filosofía, sería asombrarse. Oh, ¿qué es lo que somos? ¿Qué hacemos aquí? Lo normal sería el asombro, pero nos acostumbramos a levantarnos como autómatas y al acostarnos como autómatas y al pasar por la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la vejez, y no nos asombramos de la realidad. Los grandes místicos, sabios de la humanidad, las grandes culturas que han profundizado en la sabiduría, se asombran de cada instante, de cada atardecer, de cada amanecer, de esa realidad que no soy yo, que es absoluta. Las manifestaciones de la existencia religiosa. ¿Cómo se manifiesta la existencia religiosa? Existen los llamados ritos de iniciación, que son acciones exteriores que manifiestan una vivencia interior. Así que esas acciones exteriores que manifiestan la vivencia interior se le llama ritos. ¿Por qué? Porque son exteriores, lo realizamos, pero lo que realizan esas acciones exteriores hablan de algo interior. Echarse agua, por ejemplo, en la cabeza por un ministro o por un creyente a otro, es decirle que yo te bautizo. Esa acción representa algo más grande, más interior, que es lo que pasa adentro. El agua no va a borrar ningún pecado, ni el agua sigue siendo el agua si le haces una prueba. Aunque paréntesis, hay un experimento del doctor Yasuri Emoto, japonés, que pronunció una bendición sobre un agua sacada de un caño y pronunció maldición sobre la misma agua, pero en otro recipiente, y dijo: te das asco, te mataré. Y si pueden observar ustedes en la red las imágenes de las moléculas de agua, la forma que tomaron. Sin embargo, podemos decir que esencialmente el agua no deja de ser agua, del bautismo, pero sin embargo la connotación que le da al ser humano es distinta. Esos son los ritos. Entonces, Emilio Durkheim, otro gran pensador de las religiones, un sociólogo francés, habló de la clasificación de los ritos y dijo que se clasificaban en ritos negativos, por ejemplo, tabúes, ascesis y ayunos, ¿no? Los tabúes son como situaciones que pueden causarle mal al ser humano, problema y demás. Ascesis como un trabajo que tengo que hacerse sobre sí mismo, tengo que purificarme mortificándome, y ayunos. Entonces les llama negativos. Llama positivos como ofrendar, como estar en comunión y como oración. Y expiatorios, que son los que expiatorio viene de expiar, que es liberar. El chivo expiatorio es aquel que carga con los pecados de los otros. Un chivo expiatorio en la política es un personaje a quien le cargan los pecados de los políticos más grandes, llámese presidente o ministro, lo que sea, y él es el chivo expiatorio, es el que carga con los pecados. De ahí viene expiación y propiciación. Propiciación es ofrendar algo para lograr la expiación. En el cristianismo se entiende, Jesús expía los pecados y él es la propiciación por los pecados de los seres humanos, como en otras culturas son las ofrendas de animales y demás. Nuevamente Mircea Eliade dice: los ritos de iniciación están de una u otra forma universalmente extendidos en el mundo primitivo. Tal vez decimos que hoy por hoy también existen otros ritos de iniciación y pues no los reconocemos tanto, pero por ejemplo que los jóvenes tengan ciertas prácticas, rituales de su tribu, llámese una tribu urbana, que se den en una discoteca entre ellos de unas maneras u otras, un baile una excursión del grado 11, etc. Son determinados ritos de iniciación, los 15 años también. Son ritos de iniciación de nuestra cultura, pero realmente reconocemos más los ritos de iniciación más tradicionales, ¿no? Que pondremos algunos ejemplos que hemos mencionado en el curso. Ritos de iniciación, por ejemplo, en las culturas indígenas del Amazonas, brasilero y colombiano y peruano, que tienen que ver con el baño de sangre. Lo mencionamos en un curso que es la chica que va a ser mujer, dice entre comillas, cuando va a tener la menstruación, y entonces ese paso de la niña a la mujer se celebra
comillas, se celebra con un baño de sangre, que es arrancar sus cabellos después de en una ceremonia ritual, después de que ha estado en un cautiverio, en una cuarentena, en la selva, sin ver a nadie, preparándose para ese baño de sangre. Los jóvenes de otras tribus son azotados con varas y no pueden mostrar dolor cuando tienen 13, 14 años, que es su mayoría de edad. Su virilidad, la virilidad de las tribus se mide por el desarrollo sexual, genital, en la capacidad de procreación de la mujer y del hombre. Y en otras meten la mano en un guante lleno de hormigas. Y así sucesivos ritos, pues, de iniciación. Hay dos tipos de ritos de iniciación fundamentales. Estos que estábamos llamando ritos de pubertad, que son los que le acabo de mencionar, y otros que son de acceso especial a lo sagrado. Esto de acceso especial a lo sagrado es lo que mencionábamos, como con el bautismo, por ejemplo, con la ordenación sacerdotal, con la unción de los enfermos, cuando la persona se le unge con un aceite en el cristianismo católico para que tenga una disponibilidad mejor para el camino espiritual que va a seguir. Recuerden ustedes las monedas para pasar en la barca de los griegos, recuerden todo el tema de las joyas que ponían aquí, o trastos los indígenas, que eran sus elementos preciosos, pues, para irse a la otra vida, o los egipcios, etcétera, etcétera. Esos ritos especiales de acceso a lo sagrado. Los ritos de iniciación en lo sagrado implican romper con la vida ordinaria y comenzar una vida sobrenatural. Es decir, ritos de iniciación en lo sagrado tiene que ver con paso de este momento a otro momento. El bautismo representa eso, pero también, por ejemplo, la cena, bien sea dentro de las iglesias cristianas protestantes o la Eucaristía dentro de la iglesia cristiana católica, que es el entrar en esa experiencia, o el asumir o el recibir nuevamente a lo divino en el cuerpo de Cristo. Las manifestaciones de la existencia religiosa se dan dos fundamentalmente, y aquí vamos a hablar de las grandes religiones que hemos expuesto en este módulo: la conversión y la iluminación. La conversión se da en las religiones proféticas, y en cambio la iluminación se da en las religiones orientales, que se pueden llamar también religiones más místicas, más filosóficas, si ustedes quieren, o más horizontales. Es decir, el ser humano se encuentra a sí mismo por él mismo y se religa, se reencuentra a sí mismo por él mismo, entonces se ilumina. Mientras que en el cristianismo, en el islam y en el judaísmo, que son las religiones proféticas, se da por una conversión, es decir, por una obra de Dios en el ser humano. La conversión es el primer acceso al orden de lo sagrado. Tiene varias características. Es primer acceso al orden de lo sagrado. Primero y más importante, ¿no? Paso de lo natural a lo sobrenatural. Hay crisis, pero hay transformación de la persona, y hay una ruptura con la antigua forma de vida. Todas engloban algo similar, ¿no? Implica ruptura, implica paso, implica entrar a otra dimensión. Recordemos que en el cristianismo, por ejemplo, la Cuaresma es un tiempo de eso, de preparación, de conversión. Se vuelve rutinario para la mayoría de los católicos, diríamos, pero no debe ser rutinario, porque supone que es un proceso de una conversión permanente. Y la iluminación, entonces, ¿en qué consiste? Es que el ser humano se ilumina sobre su verdadera condición. O sea, se ilumina es que conoce su verdadera condición. Estamos diciendo ahora, ¿no? En el budismo Chan o el budismo Zen de la China o del Japón, Chan en la China, Zen en Japón, el ser humano conoce su propia naturaleza, se descubre a sí mismo como realmente es. Dice el hinduismo, ¿no? Dice el budismo, perdón. En el hinduismo también es lo mismo, es descubrir que yo soy la realidad, yo soy eso que es. Hay una unidad con el absoluto y yo somos uno. Yo soy la realidad, por lo tanto estoy en plenitud de paz, etc. Se descubre su propia nada. ¿Por qué? Porque el yo que decía que peleaba por el mundo y demás, realmente no existe. Lo que existe es eso divino, no hay un yo, es eso divino que existe aquí y ahora. O si hay un yo, como dicen los budistas más aterrizados, ese yo no es sustancial, es decir, si tú lo buscas no lo vas a encontrar. El yo más bien son apropiaciones culturales. Desde niños nos dicen que tú eres yo, tú te llamas de esta manera, y empezamos a apropiarnos de eso y conseguimos un yo, pero ese yo no es sustancial, no existe realmente, lo que existe es la realidad, dicen estas cosmovisiones religiosas. Para el cristianismo,
o las religiones proféticas sí le dan más sentido al yo. Es decir, yo me relaciono con otro yo que es Dios. Yo, una persona, me relaciono con la otra persona que es Dios y tenemos una relación. ¿Ya? Descubrir la causa del dolor y la superación del dolor. Lo vimos en el budismo. El budismo se propone descubrir cuál es el dolor y el Buda lo descubrió entendiendo que el dolor se daba en el yo justamente, en esa tendencia, en esos deseos de alcanzar algo que no tengo en este momento. Siempre voy a estar buscando algo que no tengo y siempre voy a sufrir. Y es propio del budismo y del hinduismo estas características. Entonces, conversión está en las religiones proféticas, iluminación en las religiones más orientales o sapienciales, etc. O místicas. Las mediaciones o expresiones de lo religioso. Entonces, uno es la oración. La oración es rito que se une a la creencia. Es un sentimiento de dependencia y es expresión de libertad. Es un rito unido a la creencia. En lo que yo creo, lo realizo mediante un rito y ese rito es una oración, ya sea vocal o mental o meditación, etc. Pero estoy haciendo una expresión de lo que yo creo. Es dependencia porque yo manifiesto mi relación con aquello que es más grande, que es divino, que es superior. Y es expresión de la libertad, porque quien ora no está obligado a hacerlo. Habla de la libertad interior de comunicarse con aquel otro, o aquello otro trascendente. Es una expresión primera e inmediata de la experiencia religiosa, la oración. Es lo más sencillo y lo más común a las grandes religiones, la oración. La forma privilegiada de comunicación con lo divino también. Y no es magia, que implica poseer. Tampoco es filosofía, que es como investigar. Yo cuando voy a la oración no voy a que se me hagan actos mágicos. Y a veces se caen muchos errores en ello pensando que cuando se ora se está esperando que aparezca un Dios mágico a poner un tapete sobre el que se va a caer a una fosa. No, Dios no está haciendo esto como un superhéroe, como un Superman. No es eso. Ni tampoco es una filosofía donde yo trato de descubrir por mi propia razón quién es Dios. Implica adoración, relación, súplica. Es decir, como lo dice el Islam, es aquel que se somete a Dios. Es una comunión viviente del hombre religioso con un Dios. Para el cristianismo la religión no es un acto de un ratico por la mañana o por la tarde. El ser humano, el ser cristiano está en oración, actitud permanente de oración. Y un ejemplo de ello son los salmos de la Biblia, que son diversas clases de oración. Hay oración de súplica, oración de alabanza, oración de petición. Otras mediaciones o expresiones de lo sagrado es el sacrificio. En el sacrificio implica hacer que algo profano se convierta en sagrado y se crea una relación. Veamos más ampliamente. El sacrificio está asociado a una víctima, a una ofrenda. Cuando hablamos de sacrificio es yo me sacrifico o yo sacrifico a algo. Y al sacrificarlo, desde lo religioso, no estamos hablando del sacrificio que hacemos personal, que siempre lo hacemos por algo, ¿no? Me sacrifico en una comida porque quiero tener cierta disposición física y demás. Entonces, aquí se ofrece un sacrificio para establecer una relación con lo divino, con lo religioso. Y es una ofrenda. En la clasificación de los sacrificios tenemos fundamentalmente estos tres. Hay sacrificios de oblación, cuando se ofrece algo, ¿no? para adorar, para rendir culto. De expiación, cuando queremos liberarnos, perdonar pecados, etc. Cristo, dijimos, es sacrificio de expiación. Y de comunión, cuando lo que se quiere con ese sacrificio es es profundizar la relación de unión con lo divino. Los elementos del sacrificio son, primero hay alguien que ofrece, se llama un oferente, ¿sí? El que presenta la ofrenda. En segundo lugar hay una ofrenda y en tercer lugar hay a quien se ofrece, lo divino, lo sagrado, etc. Y quien es un sacrificador o un mediador, que generalmente se llaman los sacerdotes de las diferentes culturas o religiones, son los que ofrecen. Por ejemplo, vemos en las culturas indígenas los chamanes, tienen un papel de mediadores y ellos hacen el paso de lo profano a lo sagrado. Estos elementos del sacrificio también son el tiempo, por ejemplo, las fechas del calendario, el calendario litúrgico, fechas especiales y demás, las hay en todas las culturas. Del lugar, por ejemplo, escoger un templo,
luego tener ciertos momentos, por ejemplo, los del Islam, los creyentes en el Islam adoran mirando hacia la Meca y no pueden dormir y con los pies hacia la Meca, nos dijo una exposición. Entonces tiene que ver con que hay un lugar especial para ellos. Y hay unos instrumentos, por decir algo, se puede hacer sacrificio con el fuego. El fuego puede ser purificador, pero también puede ser destructor. En este caso el fuego puede ser el elemento que sirve para hacer el ofrecimiento del sacrificio. Hay unas manifestaciones del misterio. Las hierofanías, que las hemos mencionado mucho en el curso, se definen como manifestaciones objetivas de lo sagrado. Es decir, son manifestaciones objetivas, quiere decir que se manifiestan en el mundo objetivo. Estos elementos de la hierofanía son, en primer lugar, un objeto de la experiencia humana, es decir, hay una piedra, un árbol. Recuerden el árbol, la zarza ardiente que vio Moisés, pero que no se quemaba, y que Dios le dijo, Yahvé le dijo, quítate descálzate porque el lugar que pisas es sagrado. O sea que esa zarza u otros lugares como el río Jordán u otros se volvieron importantes para el pueblo. Entonces, hay por un lado un objeto de la experiencia y por otro lado está el misterio que aparece en ese objeto de la experiencia. Fue Yahvé, el Dios de Israel, el que apareció en la zarza, ¿no? Se apareció en la montaña a Moisés. Tipos de mediación divina son objetos naturales, esto que estábamos diciendo, pero también puede ser la historia. Por ejemplo, Israel ve en su historia la aparición de Dios, cómo Dios se va manifestando en su historia, para bien o para mal. Y otra manifestación es personal, por ejemplo Jesucristo. Entonces, por un lado los objetos materiales, por otro lado en la historia de las personas y por otro lado en las personas. Las hierofanías hacen presente el misterio en el mundo para el hombre y se encarna en ellas. Es decir, sin hierofanías tal vez no tendríamos como ese acercamiento a lo divino. Llama la atención que en religiones son dichas algunas como filosofías y que no reconocen a lo divino, por ejemplo, el budismo fundamental, digamos, tienen lugares sagrados, tienen momentos sagrados, tienen tiempos sagrados, incluso tienen más que nuestras religiones. El poner las manos de cierta manera, el sentarse de cierta manera, el lugar donde lo hacen, ciertas doctrinas, ciertos libros, etc. Es decir, lo sagrado está allí en una forma de aparecer de lo divino, aunque incluso se tengan diferentes nociones de lo divino. El misterio entra en la historia humana. Lo sagrado se historifica con las hierofanías. Entra en la historia humana el misterio. Por ejemplo, para el cristianismo, el misterio entró en la historia humana con Jesucristo, que es la encarnación de Dios. Y lo sagrado se historifica, es decir, se hace historia. Y los riesgos de las hierofanías es confundir esos elementos naturales con lo divino, adorándolos, como adorar una estatua, por ejemplo. Es decir, como convertir algunos elementos en fetiches, en que con ellos y solamente con ellos se adquieren ciertos poderes o se descubren ciertas cosas. Y esto ha sido pues explotado por los vivos que viven de los bobos en el mundo y que venden fetiches para hacer que los seres humanos pues tengan allí ciertos poderes. Y recordemos que la fe obra milagros. Es decir, depende de donde pongamos nosotros nuestro interés, pues vamos a creer que eso nos da ciertos poderes. Las manifestaciones del misterio, los símbolos también. El ser humano es un animal simbólico. Este es un dicho, pues una expresión de las ciencias antropológicas del ser humano. El ser humano es simbólico. Esto que nos permite hablar de un discurso, son signos que representan también símbolos humanos y que nos permiten comunicarnos. Entonces, con estos signos que tienen representaciones, entonces podemos comunicarnos y podemos leer manifestaciones del misterio, los símbolos. Entonces somos simbólicos en todo lo que hacemos. El símbolo es la clave del lenguaje religioso y tiene además una función social de comunicación y una vivencia que hace surgir la relación. Es decir, ¿por qué hablamos de símbolo? Porque tiene que ver con lo religioso. El símbolo funciona para hacer que haya una comunicación, una vivencia que hace surgir la relación. Cuando aparece un reclinatorio y las personas sienten que al arrodillarse allí
hay algo especial que sucede, y el reclinatorio es simplemente un símbolo de poner las rodillas. Pero para el budismo, que volvemos y decimos, aparenta no ser religioso en muchas maneras, tiene un cojín, y ese cojín se vuelve en algo importante, dependiendo pues de la rama del budismo que se hable. En el Islam ese cojín es un tapete que se pone también para hacerse y luego dirigirse hacia la Meca. Entonces, definición del símbolo es ante todo una realidad sensible que remite a algo distinto de sí. Decíamos, por ejemplo, el agua, ¿no? en el bautismo. Imaginemos en el hinduismo, lo han expuesto también, bañarse en el río Ganges. Eso es un símbolo, ¿no? Y otras formas. Pero remite a algo distinto, algo especial. Cuando un objeto se convierte en un símbolo, pasa a un orden distinto de la realidad, sin necesidad de alterar su consistencia física ni su apariencia externa, ya lo habíamos dicho. Es decir, la hostia, aunque hay un milagro que se llama el milagro del Lanciano, que dice que una hostia para un sacerdote que dudaba adquirió o presentó, según un examen científico, parte de un cuerpo humano, del miocardio, del corazón humano. Eso se llama el milagro del Lanciano, pueden investigarlo. Pero normalmente la hostia sigue siendo hostia, o sea, cuando tú la tomas es hostia, es pan, pero ella remite a algo distinto, es Cristo para el que cree. Signo es igual es decir, el signo remite a algo conocido, y símbolo remite a algo desconocido en sí, que se hace visible a través de él. Hay un juego de símbolos y signos, ¿no? Pero los signos, por ejemplo, los signos del tráfico, ¿sí? Los signos que utilizamos para decir pare. Nosotros conocemos ese signo, perdón, y nos implica algo que nos remite, el signo de más en la adición o los signos matemáticos. Entonces, en cambio, símbolo remite a algo desconocido, porque una cruz no es un elemento matemático, aunque lo conozcamos, pues, aunque se pueda asemejar, pero el símbolo de la cruz está remitiendo a algo distinto, aunque la cruz era efectivamente una realidad pues de muerte, pena de muerte para los romanos. Propiedades del símbolo. Implican estas varias propiedades. 5. Hace relación, nos relaciona con algo. Referencia emocionalmente. Recordemos que hemos mencionado cómo un periódico de Francia tuvo una bomba, Charlie Hebdo, por haber hecho unas caricaturas de Mahoma. Es decir, cuando el creyente siente vulnerado su referencia emocional y de fe, que es todo en su vida, pues algunos que no entienden del todo el tema de la defensa de la fe o se sienten afectados, ponen una bomba. No, la bomba no se justifica, pero tampoco se justifica el no comprender lo que significa herir los sentimientos del otro. Por ejemplo, hacer un gesto obsceno con una cruz delante de un creyente. Participación. Nos permite participar el símbolo de la realidad. Cuando tomamos la hostia o el bautismo estamos participando de Cristo. La transparencia, y es que refleja, nos hace transparente a lo divino. Por ejemplo, la transfiguración de Cristo cuando se puso resplandeciente, aunque esto es una hierofanía realmente, pero allí aparece simbolizando lo divino. Esa transparencia es esa divinidad. Y polivalencia o polisemia es que puede tener varios valores. Polivalencia puede valer diferente o puede tener varios significados. Polisemia.